Hola, mi nombre es Víctor Yepes y en este pequeño vídeo os quiero contar qué es y para qué sirve una tabla de contingencia. Para eso vamos a centrar un poco el tema y lo que os quiero contar trata del análisis bidimensional de dos variables cualitativas. Aquí tenemos las tablas de contingencia y vamos a ver la prueba chi cuadrado que nos va a permitir establecer si existe o no relación, por ejemplo, entre ambas variables o, por ejemplo, si estas son o no independientes. Pero para empezar vamos a centrar el problema. Denominamos una variable cualitativa, pues aquella cuyo resultado es un valor, categoría, entre un conjunto finito de respuestas. Así, por ejemplo, el sexo, el estado civil o el grupo sanguíneo de una persona podrían ser variables cualitativas. Las tablas de contingencia nos van a permitir conocer si un par de conjunto de variables son independientes o no, o si pertenecen a poblaciones homogéneas. Aquí tenemos un ejemplo bastante claro. Tenemos 233 individuos de una muestra y preguntamos el sexo y si es fumador o no. Y aquí, por ejemplo, tenemos 65 hombres que fuman, 43 que no fuman y 58 mujeres que fuman frente a 67 que no fuman. Aquí la pregunta sería conocer si existe alguna relación entre el sexo y el hábito de fumar. Podríamos construir, por ejemplo, esta fila marginal que nos diría que el total de hombres es de 108 y el de mujeres es de 125, o en esta columna, también marginal, podríamos ver los que fuman, que serían 123, frente a los que no fuman, que serían 110. En total tenemos 233. Bien, aquí lo que deberíamos ver es cuál sería realmente la frecuencia esperada para esta tabla. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en los hombres que fuman, 108 hombres de un total de 233 nos marca la proporción de hombres que tenemos de la muestra, y 123 respecto a 263 sería la proporción, digamos, de fumadores. Si lo multiplicamos por el total, pues tendríamos que los hombres que serían fumadores, lo esperable serían 57, aunque hemos obtenido 65. Lo mismo podría ocurrir para la cantidad esperada de mujeres que fuman, y así sucesivamente. Aquí la pregunta es saber si la diferencia, por ejemplo, entre 65 y 57 es muy alta o no, o si la diferencia entre 58 y 66 es alta o no es alta. Pues bien, para analizar esta relación de dependencia o independencia entre dos variables de tipo cualitativo, vamos a estudiar la distribución conjunta, o lo que hemos venido diciendo, la tabla de contingencia. Esta es una tabla de doble entrada, como hemos visto, donde en cada casilla figura el número de individuos que posee unas características determinadas. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que es bastante interesante, por ejemplo, en el ámbito del control de la calidad en el hormigón. Supongamos que tenemos tres proveedores de hormigón preparado: el proveedor A, el proveedor B y el proveedor C. Y de cada proveedor, bueno, pues hemos aceptado completamente una cuba hormigonera, la hemos aceptado con defectos o se han rechazado. Por ejemplo, para el proveedor A tenemos 90 aceptadas, 3 con defectos menores y 7 rechazadas. Y así sucesivamente para el resto de proveedores. Aquí se trataría de conocer, por ejemplo, para un 5% de significancia, si el grado de calidad de la recepción del hormigón depende del tipo de proveedor o, por contra, es independiente. Bueno, para poder saber esto podemos utilizar test. Por ejemplo, en este ejemplo que hemos visto de control de calidad, la pregunta sería: ¿influye el tipo de proveedor en la calidad de la recepción del hormigón? La hipótesis que plantearíamos sería: la hipótesis nula es que es independiente,
mientras la alternativa es que efectivamente hay dependencia. Pues bien, el resultado nos permitiría afirmar, con un nivel de confianza que hemos establecido, que una variable influye en los niveles de otra o no. Bueno, el razonamiento es bastante sencillo. Se trata de saber si existe o no asociación entre las dos variables cualitativas. Y esto lo vamos a calcular en función de los valores de frecuencia que esperábamos, lo hemos visto anteriormente, para cada una de las celdas, respecto a los que efectivamente son reales, y compararlos. Bueno, ¿cómo se puede hacer? A través de una prueba de hipótesis. No vamos a entrar en mucho detalle, simplemente que sepáis que es la prueba chi cuadrada, y lo que hace es comparar las frecuencias observadas respecto a las esperadas. De esta forma podríamos tener un estadístico de prueba, que es este que tenéis aquí, el chi cuadrado, y en función del p-valor que nos salga de la prueba estadística podríamos determinar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué conclusiones obtendríamos? Por ejemplo, si no existe mucha diferencia entre los valores esperados y los reales, pues no hay razones para dudar que las variables son independientes. Una vez hayamos hecho los cálculos, obtendremos un nivel de significación, que sería la probabilidad de equivocarnos si rechazamos la hipótesis nula. Para concretar, si ese p-valor es menor a 0,05, que lo habíamos establecido como límite, entonces rechazamos la hipótesis nula y decidimos que las variables son dependientes. En cambio, si el p-valor es mayor a 0,05, pues no podríamos rechazar la hipótesis nula, porque la probabilidad de equivocarnos sería muy alta. Bien, ¿qué problemas tenemos con esta prueba chi cuadrado? Pues está influenciada por el tamaño muestral. A mayor número de casos analizados, el valor de la chi cuadrado tiende a aumentar. Por tanto, si la muestra es excesivamente grande, será más fácil que rechacemos la hipótesis nula de independencia cuando a lo mejor podrían ser independientes. Además, en cada celda de la tabla debería de existir al menos un mínimo de 5 observaciones esperadas. Si no es así, entonces podríamos agrupar filas o columnas, excepto en tablas de 2×2, que es muy poco, y se elimina la fila que da una frecuencia menor a 5. Aquí tenemos, por ejemplo, el resultado que vamos a ver ahora de Minitab, que es un software estadístico, respecto a lo que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos los proveedores, el 1, el 2 y el 3, y aquí tenemos lo que hemos observado respecto a la aceptación con defectos o el rechazo. Aquí tenemos los valores reales y bajo estarían los valores esperados. El total de observaciones ha sido, en este caso, de 445. Pues bien, aplicando la prueba chi cuadrada de Pearson, nos sale un p-valor de 0,103. Esto supera a 0,05 y, por tanto, no existen razones, no existe una evidencia estadística para decir que existe una relación entre el proveedor y los defectos. Bien, a veces esta prueba chi cuadrado es fácil de entender y de calcular y se usa más de la cuenta, cuando lo apropiado sería otro método. Por ejemplo, si tenemos dos grupos de variables y se pueden medir en escala numérica, pues lo correcto es aplicar la prueba T de Student. Lo incorrecto sería convertir la escala numérica a una ordinal o incluso una binaria. Lo que vamos a hacer ahora es presentar, por ejemplo, en el software Minitab, aquí tenéis el mismo problema, tenemos los proveedores A, B y C, y aquí tenemos las observaciones, ¿no?, que hemos realizado. Por ejemplo, se han aceptado 90 cubas hormigonera del proveedor A,
con defectos 3 y el número de rechazadas 7, y así con el proveedor B y con el proveedor C. Para analizar la dependencia o independencia de estas dos variables cualitativas, podemos ir a estadísticas, tablas, y aquí vamos a ver la prueba chi cuadrado para asociación. Bien, vamos a utilizar los datos resumidos en una tabla de 2 factores, que es la que hemos puesto aquí. Vamos a seleccionar las 3 columnas, seleccionamos y aceptamos. Bien, aquí nos sale justamente el resultado. Tenemos, como hemos visto antes, lo observado, por ejemplo, se ha aceptado del proveedor 1 90, cuando lo esperado sería de 88,76, y así sucesivamente. Aquí se han realizado dos tipos de prueba chi cuadrado, una de Pearson, donde el p-valor nos sale 0,103, que es el que hemos visto anteriormente. Como supera 0,05, pues no hay razones para decir que hay dependencia entre las variables, y si hubiéramos utilizado otra prueba, en este caso la de la tasa de verosimilitud, vemos que también el p-valor supera ese límite de 0,05. Por tanto, vemos una herramienta que yo creo que puede ser de bastante interés y que nos puede dar bastante idea respecto a la dependencia o independencia, o si pertenecen o no a la misma distribución, dos variables de tipo cualitativo. Pues muchas gracias por vuestra atención.